¿Quién sintió el temblor cuando Burkina Faso, Níger y Malí se atrevieron a decir no al trigo estadounidense? ¿Los mercados globales o los imperios que llevan siglos dictando las reglas del comercio y la política mundial? Pero hoy, Burkina Faso, Níger y Malí rompen ese molde, renuncian a la dependencia y deciden alimentar a su pueblo con sus propias manos, apostando por su tierra, su gente y su futuro. En los mercados de Occidente, el miedo se palpa, y si África demuestra que no necesita importar para sobrevivir. En pleno siglo XXI, el mundo observa atónito un giro que nadie anticipó. 3 países africanos rechazan el grano de Estados Unidos. Durante generaciones, se repitió que África solo sobrevivía gracias a la generosidad occidental, a ese trigo subsidiado que llegaba como limosna disfrazada de ayuda, perpetuando la idea de que el continente es incapaz de valerse por sí mismo. Este acto no es solo una transacción comercial, es el derrumbe de una narrativa venenosa, la que proclama que África es incapaz de sostenerse sin el amparo de las potencias extranjeras. Esa mentira, repetida 1000 veces en universidades, organismos internacionales y medios de comunicación, se resquebraja ante una decisión valiente: rechazar el trigo extranjero, defender la dignidad, afirmar la soberanía y reescribir su propia historia. Para entender la magnitud real de este desafío, hay que mirar atrás. ¿Cómo llegó África a este punto de ruptura? ¿Y por qué Occidente necesita desesperadamente que nada cambie? Regresemos en el tiempo para rastrear las raíces de esta dependencia. Solo así podremos entender lo que está realmente en juego hoy. El momento es decisivo. Si África fracasa, la vieja historia de sumisión volverá con más fuerza, y millones pagarán el precio en hambre, pobreza y obediencia. Pero si triunfa, el equilibrio global podría cambiar para siempre. Dejaría de ser el continente que suplica para convertirse en uno que decide, produce y se sostiene con orgullo. No se trataba solo de enviar barcos repletos de grano subsidiado. La llegada de esos alimentos iba atada a condiciones estrictas: reformas económicas, cambios en políticas agrícolas y la obligación de abrir mercados a intereses extranjeros. Detrás de cada saco de trigo había un hilo invisible que amarraba a gobiernos y pueblos africanos al poder de otros. ¿Sabías que el llamado hambre de África no fue una maldición inevitable, sino una construcción meticulosa? Durante mucho tiempo nos han contado que el continente africano es incapaz de alimentar a su pueblo sin ayuda extranjera. Pero esa verdad esconde una verdad incómoda. Durante décadas, potencias occidentales convirtieron el trigo, el maíz y otros alimentos en armas silenciosas de control, camufladas de generosidad. Por ejemplo, en la antigua colonia del Sudán francés, los colonizadores obligaron a miles de campesinos a abandonar sus cultivos de mijo y sorgo, que habían alimentado generaciones, para dedicar esas tierras a la producción de maní y algodón, productos de exportación que enriquecían a Europa, pero aumentaban la vulnerabilidad alimentaria local. Esta dependencia hunde sus raíces en el colonialismo. Los imperios europeos destruyeron los sistemas agrícolas tradicionales, arrasaron la diversidad de cultivos y suplantaron los alimentos autóctonos por monocultivos impuestos. Las mejores tierras se reservaron para algodón, cacao o café, destinados a enriquecer a otros continentes, mientras las cosechas que alimentaban a las comunidades eran desplazadas o incluso prohibidas. Un ejemplo concreto se vio en Etiopía durante la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando la llegada masiva de trigo y maíz donados redujo los precios internos, quebró a miles de productores locales y generó una dependencia crónica que persiste hasta nuestros días. El hambre y la inseguridad alimentaria no nacieron del clima ni de la infertilidad del suelo africano. Fueron diseñadas como instrumentos de poder. Controlar el grano era controlar gobiernos, economías y, sobre todo, la dignidad de millones de personas. La ayuda alimentaria no fue remedio, sino veneno lento. Al inundar los mercados africanos con trigo y maíz baratos, se arrasaron los incentivos para que los agricultores locales produjeran y vendieran sus propios alimentos. Así, cada vez que llegaba un nuevo cargamento, África perdía un poco más de su autonomía y capacidad de decidir su futuro.
Olvidar esta historia es aceptar una visión falsa, una África subordinada, incapaz y condenada a la dependencia. Pero hoy, esa narrativa está siendo desafiada y los pilares de este sistema de manipulación comienzan a tamballarse. Por primera vez en décadas, algunos países africanos se atreven a rechazar el trigo extranjero. Lo que está en juego es mucho más que un simple cereal. Es el derecho a decidir el propio destino. ¿Qué riesgos aceptaron Burkina Faso, Níger y Malí al desafiar a Estados Unidos y Europa rechazando su trigo? Esta decisión va mucho más allá de un acuerdo comercial. Es una declaración de independencia que sacude los cimientos de la hegemonía tradicional sobre África. Durante décadas, el trigo estadounidense no solo alimentó cuerpos, fue una herramienta de control. Al decir no, los gobiernos del Sahel rechazan más que un producto, rechazan la idea de que África deba obedecer siempre a intereses ajenos. Saben que desafiar ese orden tiene consecuencias. Pero para estos pueblos, seguir atados era aún más costoso. La historia les enseñó que depender eternamente solo trae pobreza, pérdida de dignidad y generaciones sin esperanza. Eligieron el riesgo, convencidos de que la libertad nunca es gratuita. Burkina Faso, Níger y Malí ahora enfrentan amenazas concretas: sanciones económicas, aislamiento diplomático, campañas de desprestigio y el cierre de mercados y ayudas. Occidente reaccionó al instante, inundando los medios de advertencias, presionando políticamente y pintando escenarios de desastre. Recordemos el caso de Zimbabue a principios de este siglo, cuando intentó recuperar tierras para sus propios agricultores. La respuesta fue una ola de sanciones internacionales que devastó su economía y lo aisló del sistema financiero global. Mientras los mercados occidentales tiemblan y los analistas especulan, los pueblos del Sahel avanzan con firmeza. Saben que la autosuficiencia exige sacrificios, que el hambre de hoy puede ser el precio de la abundancia y la libertad de mañana. El precio por esa libertad puede ser enorme. Sanciones que dañan el comercio, intentos de desestabilización interna o incluso periodos de escasez. Sin embargo, para Burkina Faso, Níger y Malí, la recompensa es inmensa. Recuperar el control de su destino, restaurar la dignidad nacional y mostrar a todo el continente que sí es posible romper las cadenas del control externo. Este acto de rebelión inspira a millones y desafía el equilibrio del poder global. La pregunta ya no es si África puede sobrevivir sin Occidente, sino cuánto está dispuesta a arriesgar para forjar su propio destino. Pero, ¿cómo se vive en el día a día una decisión tan arriesgada? ¿Qué sienten los ciudadanos del Sahel frente a la incertidumbre y el orgullo de este giro histórico? Si Burkina Faso, Níger y Malí han sido capaces de plantarse ante el mundo y decir «basta de dependencia», ¿qué impide que el resto de África siga ese camino? El ejemplo del Sahel está encendiendo una chispa en todo el continente. Ghana, Etiopía, Tanzania y otros países observan este giro audaz y empiezan a impulsar reformas profundas para transformar sus propios sistemas agrícolas. No se trata ya de imitar modelos extranjeros, sino de recuperar saberes ancestrales, adaptarlos a los nuevos retos y situar a los pequeños productores en el centro. La historia de Mariam, agricultora de Níger, lo ejemplifica. Cuando se enteró de la decisión de su gobierno, sintió miedo por el futuro, pero también una esperanza que hacía décadas no experimentaba. Ahora sé que lo que planto importa, que alimentar a mi familia es un acto de resistencia y de amor a mi país, cuenta. Como ella, miles de agricultores han decidido cultivar sorgo, mijo y fonio, recuperando semillas que sus abuelos usaban y que habían sido desplazadas por el trigo importado. En Ghana, por ejemplo, el gobierno lanzó recientemente el programa Planting for Food and Jobs, que incentiva a los agricultores locales a cultivar maíz, arroz y yuca con semillas mejoradas y técnicas sostenibles. Los resultados han sido notables. En 5 años, la producción de alimentos básicos creció significativamente, reduciendo la necesidad de importar y generando miles de empleos rurales. Nacen nuevas cooperativas, proyectos comunitarios y una apuesta decidida por la educación agrícola.
El rescate de cultivos tradicionales, relegados durante décadas por presiones externas, se expande desde los campos de Malí hasta las llanuras de Etiopía y los valles de Tanzania. En cada rincón, las semillas de la soberanía germinan de nuevo. En Etiopía, la recuperación del tef, cereal ancestral, ha permitido mejorar la nutrición y la economía local. Agricultores como Abebe, en la región de Oromía, han visto cómo su pequeña parcela, antes destinada a trigo importado, ahora produce tef que se vende a mercados nacionales y abastece a escuelas y hospitales. Pero el rechazo al trigo estadounidense no es un punto final, sino apenas el primer paso. Si África logra alimentarse con sus propios recursos, la independencia puede ir mucho más allá del campo. La autosuficiencia alimentaria abre la puerta a la autonomía energética, industrial y tecnológica. Cada sector liberado reduce la influencia extranjera y permite que los países decidan su propio destino, en vez de aceptar lo impuesto. En el terreno energético, por ejemplo, países como Nigeria y Senegal han iniciado proyectos de energía solar y eólica, buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y de empresas extranjeras. La industrialización local, apoyada en la transformación de productos agrícolas, puede generar millones de empleos y retener la riqueza en territorio africano. En Occidente, el temor no es solo la pérdida inmediata de contratos millonarios. El verdadero pánico es la idea misma. Si África se sostiene a sí misma, los mecanismos clásicos de presión, como sanciones, ayuda condicionada o la imposición de políticas, pierden su eficacia. Un continente capaz de alimentarse solo es uno al que nadie puede chantajear con hambre, ni manipular con promesas vacías. Ahora, exploremos cómo estas transformaciones se están materializando a pie de campo. ¿Cuáles son los rostros y las historias detrás de este cambio silencioso? La revolución del pan africano está en marcha, horneándose en cada aldea, en cada mesa. ¿Cómo puedes formar parte de este cambio? El mundo está ante una bifurcación histórica. Si este movimiento se consolida, África podría sentar las bases de un nuevo orden económico mundial, uno donde la dignidad, la justicia y la autosuficiencia sean la norma y no la excepción. Pero si fracasa, el retroceso puede ser devastador y reforzar el viejo mito de que el continente no puede sobrevivir sin tutela externa. Por eso, el desafío es gigantesco. La soberanía alimentaria no es solo una cuestión de políticas públicas o estrategias de mercado. Es una transformación cultural, un renacimiento cotidiano en las comunidades, los hogares y las mentalidades. ¿Qué lecciones concretas deja esta revolución silenciosa, tanto para África como para el resto del mundo? Hoy, toda persona africana, ya sea campesina o habitante urbano, tiene un rol crucial. El primer paso es revalorizar la agricultura local, recuperando los saberes ancestrales que alimentaron reinos durante siglos y fusionándolos con herramientas modernas. La educación es un pilar esencial. Enseñar en escuelas y comunidades el valor de sembrar, transformar y consumir lo propio fortalece la seguridad alimentaria. Así, cada generación comprende que dominar lo que comemos es la base de la libertad colectiva. Quienes trabajan la tierra pueden unirse en cooperativas, intercambiar semillas y conocimientos, y aprovechar la tecnología digital para mejorar las cosechas. El uso de aplicaciones móviles para monitorear el clima, compartir precios y conectarse a mercados ha revolucionado la producción en lugares como Kenia, donde plataformas como M-Farm han empoderado a miles de pequeños productores. En Burkina Faso, proyectos escolares donde los niños cultivan huertos han promovido el orgullo por los alimentos locales y la autosuficiencia desde temprana edad, inculcando valores de independencia y cooperación. Pero el campo no puede hacerlo solo. Los gobiernos deben invertir en infraestructuras, impulsar la investigación y asegurar un acceso justo a los mercados. La inversión en caminos rurales, silos de almacenamiento y sistemas de irrigación ha demostrado ser clave en países como Ruanda, que en menos de una década duplicó su producción de granos y redujo drásticamente la inseguridad alimentaria. Este modelo de soberanía debe expandirse a otros sectores decisivos: energía, industria, tecnología y defensa. Si logramos romper la dependencia en el pan, también podemos hacerlo en la electricidad, en las comunicaciones y en la protección de nuestros recursos.
Consumir nuestros productos no es mirar atrás, es dignidad. Es decidir qué cultivamos, a quién vendemos, negociar de igual a igual y protegernos de la manipulación extranjera. Cuando África se alimenta de lo que produce, recupera el control sobre su destino económico y político, sin presiones ni chantajes. Por ejemplo, en el área de la tecnología, la proliferación de startups en Lagos y Nairobi demuestra que el talento africano puede crear soluciones adaptadas a sus propias realidades, reduciendo la dependencia de software y servicios extranjeros. Pero cuidado, nada de esto sucederá por sí solo. La oportunidad histórica de construir una África libre, próspera y respetada depende del compromiso diario y colectivo de millones de personas. La apatía y el conformismo solo perpetuarán la dependencia y el atraso. El hambre ya no es el destino inevitable de África, es una sombra superada. Ahora, la pregunta es si serás parte del renacimiento o del recuerdo. El rechazo al trigo foráneo no es solo un acto de rebeldía, es una declaración de independencia. Pero, ¿qué desafíos y riesgos aguardan a quienes se atreven a romper el ciclo de dependencia? En cada familia, en cada aula, en cada pequeño negocio, está la semilla de una verdadera emancipación. El momento ha llegado. ¿Seguiremos esperando salvadores externos o construiremos nuestra soberanía desde el campo hasta las ciudades? Hoy, Burkina Faso, Níger y Malí han roto cadenas que pesaron durante siglos. Han dicho basta a la dependencia disfrazada de ayuda, basta al chantaje camuflado como cooperación. Demuestran que el futuro no se compra ni se pide, se siembra con manos propias y la dignidad de un pueblo despierto. El mañana de África se cultiva hoy. Lo que está en juego no es solo el pan, sino la soberanía para elegir qué sembrar, qué comer y cómo vivir. Si no actuamos, seguiremos mendigando las obras, perdiendo generaciones bajo promesas ajenas, atrapados en una rueda que solo gira para los de fuera. Pero si damos el paso ahora, la cosecha será nuestra, la abundancia brotará de nuestros campos, y el control regresará a nuestras manos. Ya no serán Washington ni Bruselas quienes dicten el menú, sino los agricultores de Ouagadougou, los mercados de Bamako, las familias de Niamey. Esta decisión va mucho más allá de lo económico. Es un acto civilizatorio, un grito colectivo. Basta de depender en todos los frentes, desde la alimentación hasta la tecnología, desde la educación hasta la salud. Es el principio del fin de la tutela extranjera y el renacer del derecho africano a existir con dignidad. La historia juzgará este instante. O seremos la generación que cambió el relato, o la última que aceptó vivir de limosnas, con el alma atada a intereses ajenos. El futuro pertenece a quienes lo cultivan, y hoy la semilla está en nuestras manos. El renacimiento africano comienza donde termina el miedo. Y la pregunta sigue, ¿qué lugar ocuparás tú en esta historia? El momento de actuar es ahora. Nadie más vendrá a liberarnos. La decisión es de todos. África posee todo lo necesario para florecer. Solo falta que su gente lo crea y lo defienda. No será fácil. El precio de la inacción es la perpetuidad de la carencia, la condena de ver crecer a nuestros hijos en la incertidumbre. Pero la valentía premia con la libertad de decidir, la alegría de la abundancia y el orgullo de un continente que, por fin, se alimenta a sí mismo. ¿Serás espectador o protagonista? La respuesta, como la semilla, está en tus manos. Así como la India logró su revolución verde en los años 60 del siglo pasado, transformando su agricultura y pasando de la dependencia a la autosuficiencia, África puede y debe escribir su propia historia de renacimiento agrícola y emancipación económica. La clave está en creer, innovar, organizarse y defender lo propio. Imagina un continente donde cada niño desayuna pan horneado con granos cultivados en su propia tierra, donde el mercado local está lleno de productos frescos y nutritivos, y donde las familias pueden decidir su futuro sin la amenaza constante de la escasez ni la manipulación extranjera. Ese sueño está al alcance de la mano, pero requiere una acción colectiva, diaria y valiente.